Holan 7 Internacional presenta su programa La Biblia Responde, dirigido por el pastor Joel Espino, programa que te ayudará a responder inquietudes y dudas sobre las Sagradas Escrituras y te ayudará a transformar tu vida. Holan 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Muy buenos días, mis queridos hermanos. Qué placer, qué privilegio estar acá para estudiar la palabra de Dios. Es un privilegio nuevamente estar este día para compartir las gemas de la palabra de Dios. Y este es su programa, La Biblia Responde, que está cada vez ganando más amigos que están siguiendo el programa. Tenemos muchos temas, quiero decirle a los amigos que me han escrito. Tenemos muchos temas en fila que los vamos a ir desarrollando. A nuestro hermano allá de Estados Unidos que nos pidió el tema de el espíritu de profecía. Tenemos el tema de Apocalipsis 12 que nos pidió el pastor Serrano. Y otros temas que tenemos en cola que los vamos a ir desarrollando poco a poco. Así que damos gracias a Dios porque nos da la oportunidad de ir presentando estos diversos temas, ¿verdad? Así que todos van a ser respondidos. Todos los comentarios, las preguntas, las observaciones, incluso aquellos que opinan distinto, hagan su comentario siempre con respeto y será respondida a través de su programa, La Biblia Responde, que ese es el objetivo, que la palabra de Dios sea la respuesta de ustedes, ¿verdad? Como siempre, su señal amiga, Holan Internacional, este es su canal amigo. Usted aquí puede encontrar bellezas de programas. Tenemos programas de salud, programas de edificación espiritual, programas de contenido de mucho crecimiento, tanto espiritualmente como en salud. Así que, hermano, no pierda esta sintonía. Siempre nos puede hallar en YouTube como Holan Internacional. Nos puede encontrar también en www.holan.tv. También estamos en Comunica, en el canal 263, y también estamos en Los Ángeles y en México a través del cable. Así que, mis hermanos, usted puede sintonizarnos también como Holan 7 Internacional. Ahí está su señal amiga y puede escribirnos a las diferentes plataformas con sus comentarios, opiniones, sugerencias. Y estamos para servirle, mi querido hermano. Así que también estamos en la Play Store. Usted puede descargar la aplicación para, a veces usted va manejando o está haciendo sus cosas, pero no quiere perderse usted su programa. Entonces usted puede estar escuchando los programas. Así que, mis queridos hermanos, sean bienvenidos entonces todos. Es un privilegio nuevamente estar con ustedes. Y esta mañana vamos a presentar un tema muy importante, como son todos los temas de la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar del juicio a favor de los santos. Y suena una frase positiva hablando de juicio, y es que sí es. La Biblia es clara, hermano. La Biblia dice que el juicio es a favor de los creyentes, es a favor de los santos. Definitivamente que sí. Así es, mi querido hermano. El juicio, porque en la primera parte del juicio, como vamos a verlo hoy, tenemos un mediador, un abogado, tenemos a Cristo Jesús de nuestra parte. Y ese va a ser el tema de esta mañana. Hoy vamos a hablar de la realidad del juicio, pero cómo Dios tiene un plan para que todos los que aceptan a Cristo, los que vienen a los pies de Cristo, puedan ser declarados victoriosos. Es una buena noticia. ¿Está a favor de nosotros el juicio? Definitivamente que sí. Pero antes, mi querido hermano, vamos a alabar a nuestro Dios. Vamos a escuchar una linda alabanza en la cual usted y yo nos vamos a edificar. Alabemos a Dios. El mundo es de mi Dios, su eterna posesión.
El mundo es de mi Dios y el Salvador Jesús hará vencer por su poder con la obra de la cruz. Así que qué lindo himno, mis queridos hermanos. El mundo es de mi Dios, tú eres de Dios, todos somos de Dios. Y obviamente por creación hasta los ángeles caídos son de Dios. Lamentablemente, así como los ángeles, una parte de ellos eligieron tomar un camino sin Dios. Muchas veces hoy seres humanos toman ese camino sin Cristo. Y cuando eso sucede, mis queridos hermanos, las cosas no nos van a ir bien. Así que, hermano, ese himno es una invitación a pertenecer a Dios. Y hay una sola manera de pertenecer, a través de Cristo Jesús. Mis amigos, mis queridos hermanos, vamos a hablar un poquito del juicio. Es el anuncio solemne del ángel, allá en Apocalipsis 14. Puedes hacer tu pregunta a los diferentes números que tiene nuestro canal en la plataforma, ¿verdad? En el capítulo 14 del libro de Apocalipsis vemos al ángel dando ese anuncio importante, hermanos. Y es que, hermanos, el mundo hoy en día tiene tantas injusticias, tantas cosas malas, suceden tantas situaciones en las cuales uno como persona anhela ver la justicia. Y es un clamor del mundo, justicia. Bueno, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Si hay un juicio que es a favor de los creyentes. En el capítulo 14 del libro de Apocalipsis, en el capítulo 14, la palabra de Dios nos habla en el mensaje del en el mensaje del ángel. Vamos a ver, en el mensaje del primer ángel, vi volar por el medio del cielo a otro ángel. Nota, el ángel está volando. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. El ángel está con el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Definitivamente, hermano, hay una predicación mundial, hay un mensaje mundial. Hay un mensaje que la tierra necesita saber. Y el mensaje es a gran voz. O sea, este es un mensaje que no debe ser dado de manera silenciosa ni con miedo. Es un mensaje a gran voz. El ángel anuncia este mensaje a gran voz, diciendo: temed a Dios, dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Hermanos, definitivamente que el juicio está relacionado a la adoración. Definitivamente que el juicio está relacionado a la adoración. Dice el ángel: teman a Dios, denle la gloria. La hora del juicio ha llegado. Ahora, ¿por qué es que el ángel anuncia un juicio como que está sucediendo en ese momento? Aparentemente, muchas personas existe la idea de que el juicio es algo que va a suceder en el futuro. Pero nosotros vamos a ver esta mañana que hay una fase del juicio en la cual ya se dio inicio. Dice el ángel: teman a Dios, denle la gloria. La hora del juicio no dice vendrá, ha llegado. El ángel anuncia el inicio del juicio. Él dice: está ya el juicio. Y podemos preguntarnos, entonces, ¿quiere decir que ya se están dando los veredictos? ¿Ya ha iniciado el proceso de juicio? Bueno, dejemos que la Escritura responda esta pregunta. Como siempre lo hemos estudiado y lo hemos dicho, la Biblia responde. La Biblia responde. Así se llama nuestro programa y ese es el objetivo. Así que la hora del juicio ha llegado. ¿Realmente a qué se refiere? ¿A qué se refiere el ángel cuando da este anuncio solemne? Veamos rápidamente. La hora del juicio ha llegado. Vamos a ir a Primera de Pedro, el capítulo 4. Pedro nos habla de qué juicio está hablando el ángel
cuando dice el ángel, la hora del juicio ha llegado. Vamos a ir a la epístola del apóstol Pedro. Usted puede en casa tomar lápiz, papel, anotar estos textos para que usted vaya comprobando los textos que dan validez a los diferentes temas. O también puede guardar su programa, están en la plataforma donde usted puede volverlos a ver para tener claramente la visión completa de los mensajes. Dice el capítulo 4 y el versículo 17. Note lo que dice Pedro. Estamos hablando que esto Pedro lo está escribiendo en el siglo I, las epístolas de Pedro, ahí por los años 55, 56, en el primer siglo. Recuerden que Pedro, uno de los grandes dirigentes de la iglesia recién fundada. Y Pedro dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Ahora estamos hablando de un Pedro que está hablando por la inspiración del Espíritu Santo. Es un Pedro que lo que está diciendo, señores, el juicio inicia por la casa de Dios. Ahora, ¿por qué la casa de Dios debe ser juzgada? ¿Por qué el juicio debe comenzar por la iglesia? Bueno, eso lo vamos a ver porque realmente cuando hablamos del pecado, cuando hablamos de la caída, realmente todos nosotros, aún los creyentes, somos pecadores y todos nosotros necesitamos ser en el juicio rescatados, ser vindicados. Pedro dice, el juicio ha iniciado, es tiempo que inicie el juicio en la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, pregunta Pedro, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? ¿Qué es lo que sucede? El apóstol dice, señores, la primera fase del juicio es con los creyentes. Y aquí hay algo importante. Pedro separa el juicio de los creyentes con el juicio de aquellos que no creen. Esto es importante, mis queridos hermanos. Esto es muy importante, ya que vemos que realmente el juicio va a avanzar a las personas que no han aceptado a Cristo, a las personas que no quieren nada con Dios. Esas personas que hoy en día rechazan la palabra de Dios y no están dentro de los creyentes, también van a ser juzgadas. Pero la epístola de Pedro los separa, como vamos a ver en otros pasajes que veremos esta mañana. Pedro dice, el juicio debe ser sobre los creyentes, la primera parte del juicio. Y luego dice, si los creyentes van a ser juzgados, imaginémonos, dice Pedro, ¿qué va a pasar con la gente que no sea juzgada? Dice, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? Pedro dice, si el justo realmente va a ser juzgado y va a estar en el juicio, ¿qué va a pasar con aquellos que ni siquiera son juzgados en esta parte? Y luego ahí se cita, Pedro dice, y si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío y el pecador? Pedro está citando el libro de Proverbios, el capítulo 11 y el versículo 31. Entonces, mis queridos hermanos, cuando el ángel dice la hora del juicio ha llegado, el ángel está hablando entonces del juicio que se está dando a los creyentes. Pedro dice, señores, el juicio va a iniciar por la iglesia, debe iniciar por la iglesia. Ahora, en la visión de Juan, de Patmos, la hermosa visión de Patmos, en la cual el Apocalipsis es revelado a Juan, allá en la década de los 90 del siglo I, Juan ve el juicio en el capítulo 11. Vamos a ubicarnos en el capítulo 11 del libro de Apocalipsis. Ahí Juan observa lo que está sucediendo. El capítulo 11, luego dice la palabra de Dios, me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Note lo que está hablando. En la palabra de Dios, vara tiene que ver con juicio. Así lo dice Mateo el capítulo 7 y el versículo 1. Jesús lo dice en Mateo el capítulo 7. No perdemos Apocalipsis 11 porque vamos a volver, pero note lo que dice la palabra de Dios. Mateo 7. No juzguéis para que no seáis juzgados,
porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Ahí Jesús, nuestro Señor Jesucristo, claramente muestra de que la medida, medir, es un término bíblico acuñado al juicio. Por eso que a Juan se le da la orden de medir. Note lo que dice, volvamos a leer Apocalipsis 11:1. Me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Realmente lo que está viendo Juan es el juicio. Juan dice, yo vi la vara para medir, me dieron una vara para medir, y se me dijo, levántate, mide el templo de Dios y el altar, y a los que adoran en él. Ahora, nuevamente, ¿quiénes son juzgados? Nuevamente, ¿quiénes son las personas que están siendo juzgadas? Ahí lo dice el texto. Mide el altar, mide el templo de Dios y los que adoran en él. El énfasis de la Escritura en la parte inicial del juicio es que el juicio es para los creyentes. El juicio es para aquellas personas que creen en Cristo, aquellas personas que están militando en la fe de Dios. Bueno, y entonces esa es la parte. Y recuerden que Pedro separó el juicio de los creyentes y el de los impíos, porque Pedro dijo, bueno, el juicio inicia en la casa, y dijo, si el justo con dificultad se salva, ¿cuánto más será la suerte de aquellos que no obedecen al Evangelio? Pedro habla de dos grupos ahí, en esa parte. Aquí Juan también habla de esos dos grupos, porque en el versículo 2 dice, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas. Para Pedro era el justo y los desobedientes. Para Juan es los que adoran y los que están en el patio. Juan también divide en dos los grupos que serán juzgados. ¿Por qué el énfasis de la Escritura de dividir a los dos grupos? Porque como lo hemos visto, la primera parte del juicio acontece con todos los que han sido creyentes. Hablemos del primer justo, que la Biblia llama a Abel el primer justo. Así que mis queridos hermanos, definitivamente que cuando hablamos del juicio, debe ser esa parte inicial, la parte que está para juzgar a los creyentes. Por eso el ángel dice, la hora del juicio ha llegado. La hora del juicio ha llegado. ¿Qué es lo que está pasando? Definitivamente, hermano, lo que está sucediendo, lo que está pasando, es que si la hora del juicio ha llegado, definitivamente es que está el juicio para la iglesia. Ahora veamos rápidamente, hermano, en el libro de Daniel. Entremos un poquito a la ubicación del juicio. Ya hemos visto en estos textos, tanto en Apocalipsis 14 como en Apocalipsis 11, Primera de Pedro 4, hemos visto que el juicio tiene dos grupos. El juicio entra y se da el juicio a los creyentes, pero también se da el juicio para los impíos. Veamos rápidamente en el libro de Daniel. ¿Cuándo es que se iba a dar este juicio? ¿Cuándo iba a ser el inicio del juicio? Porque es que el ángel dice la hora del juicio ha llegado. ¿Qué es realmente lo que está sucediendo? Vamos a ir al libro de Daniel. En el libro de Daniel, en el capítulo 7. Vamos a ir al libro de Daniel, al capítulo 7. Veamos rápidamente lo que dice la palabra de Dios en Daniel, el capítulo 7. Dice la palabra de Dios. Ahí vamos a leer un poquito. En Daniel lo que se está dando es la secuencia. Daniel es un capítulo, secuencia de los grandes imperios, como lo es Daniel 11 y lo es Daniel 2. En Daniel 2, Daniel 7 y Daniel 11 se nos relata la caída y levantamiento de los imperios, como en ese caso era lo que era Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma. Daniel 7 está narrándonos con diferentes símbolos. En Daniel 2 se usan los metales, el oro,
la estatua de oro, de plata, bronce y hierro. En Daniel se usan las bestias. Se habla de la bestia como leopardo, la bestia como oso, la bestia que era como el águila y luego la bestia horrible, terrible de hierro. Igualmente, en Daniel 11 ya se les llama por nombre, por lo menos a los medos, a los persas, a los griegos, se les identifica un poco más claramente. ¿Qué es lo que está sucediendo? Daniel está narrando a través de la visión, Daniel está recibiendo el suceso de todos estos imperios. Porque el objetivo de la visión de Daniel 2, una visión que recibe Nabucodonosor, el sueño que recibe Nabucodonosor, que Daniel interpreta, luego la visión del capítulo 7 y la visión del capítulo 11, es mostrarle a Daniel el control de Dios sobre la historia. Y esto es importante, hermano. Hacemos un paréntesis en nuestro tema. Hoy en día que vemos el tema de la pandemia, hoy en día que vemos el temas políticos, temas económicos, temas demográficos, pareciera ser que están sucediendo muchas cosas malas en el mundo. Pero lo importante es que la Biblia nos da la seguridad de que Dios está al control. Dios está al control del mundo. Y cuando nosotros vemos eso, todas estas visiones lo que nos están diciendo es que al final el bien triunfará, el reino de los cielos será el que tome gobierno total del mundo y del universo. Esa es la buena noticia de estas visiones. Porque cuando uno las estudia, uno ve que terminan con el reino de Dios estableciéndose. Pero mientras eso llega, Daniel ve específicamente en la cuarta bestia, en el imperio romano de los Césares, ve el desarrollo, ese imperio da luz a lo que con los años se conocería como el papado. El imperio romano se establece en el 168 a.C., cuando Julio César conquista las Galias. Pero no es sino su caída en el 476, cuando Rómulo Augusto cae ante las tribus de los vándalos, cuando se termina el tiempo del imperio romano, del 168 a.C. al 476 después de Cristo. Pero durante ese periodo nace nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que cuando nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra, estaba Poncio Pilato al frente de lo que era Palestina. Definitivamente, mi hermano, ese poder, según la visión del imperio romano, nacería el papado. La visión del cuerno pequeño, derribando las tres tribus bárbaras, que se componía el imperio, los ostrogodos, los visigodos y los vándalos, se establece en el año 538, cuando Justiniano corona al Papa como rey del cielo, de la tierra y de los hombres. Ahí inicia el gran periodo de dominio papal, que termina en 1798. 1260 años de dominio, conocido como la Edad Media, el oscurantismo, donde se desarrolla lo que la historia conoce como la famosa Santa Inquisición, que de santa no tenía nada. Durante ese periodo se dan tres cosas importantes. Veamos lo que dice Daniel 7:25. En ese periodo se dan tres cosas importantes. Vamos a ir al capítulo 7 de Daniel y al versículo 25. Leamos un poquito del versículo 23. Daniel está turbado. Obviamente Daniel no entiende la visión. Vamos a leerla desde el 22. Dice, vino el anciano de días. Recuerden que la visión del anciano de días es la visión de Daniel 7 también. Y se dio el juicio. Ahora, ¿cuándo se está dando esta visión? Veamos el contexto. Versículo 19. Él ha visto las cuatro bestias. Él ha visto
el levantamiento del cuerno pequeño. El cuerno pequeño es el levantamiento del papado que se da tras la caída del Imperio Romano, de los Césares. Hagamos la diferencia entre Roma de los Césares y Roma papal. Dice el versículo 17, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán de la tierra. Obviamente estos reyes, estos reinos, ahí la Biblia lo explica, dice son reyes, estas bestias. Después recibirán el reino los santos del Altísimo, poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Como lo hemos explicado esta mañana, la buena noticia de todas estas visiones, de la visión del 2, de la visión del 7 y la visión del 9, es que siempre triunfa el reino de Dios, siempre triunfa el reino de los santos. Cristo con sus santos y su pueblo tomarán posesión del universo y de la tierra. Obviamente que Dios nunca ha perdido esa posesión, pero por la existencia del pecado, por la existencia del mal de Satanás y sus ángeles, todavía falta tomar posesión de esta tierra. Luego dice el versículo 19, entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia. Ahora, ¿por qué Daniel está intrigado con la cuarta bestia? Dice el versículo 19. Era tan diferente de todas las otras, obviamente había una diferencia porque esta bestia cuarta iba a convertirse de un imperio a un imperio religioso. Él sentía espanto, era espantosa en gran manera, tenía dientes de hierro y uñas de bronce. Devoraba y desmenuzaba a las obras y las obras hollaba con sus pies. Era un poder destructivo como lo fue el Imperio Romano, con todo el poder, con toda la fuerza. Dice el versículo 20, asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. El establecimiento del imperio papal, de la Roma papal, se da con la caída de las 3 tribus del Imperio Romano, en el 476 los vándalos, en el 434 los ostrogodos y finalmente en el 538 los ostrogodos y finalmente en el 538 los visigodos. Por eso que se da la caída de estos 3 imperios, de estas 3 tribus. Y Daniel dice, miraba yo delante del cual habían caído 3 y este mismo cuerno tenía ojos. O sea, había una mente humana allí manejando todas las cosas. Y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Finalmente se desarrolla el imperio, se desarrolla el papado. Ahora, ¿por qué estamos explicando este contexto, mis queridos hermanos? Para que ubiquemos el tiempo del juicio. Hemos visto y hemos arrancado el programa entendiendo que la primera fase del juicio es para los creyentes. Pero ahora surge la pregunta, ¿cuándo es que se va a dar este juicio? Bueno, Daniel nos está explicando esto. En la visión de Daniel 7 vemos que previo a ese juicio está el levantamiento del imperio papal. Y dice el versículo 21, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Se está refiriendo, obviamente, a todo el periodo de la Inquisición, de persecución, el periodo en el cual la Iglesia católica quemó, persiguió y mató bajo la Santa Inquisición lo que era a los creyentes que se oponían a sus dictados. Recuerden que se daban los famosos autos de fe, que no eran otra cosa que las bulas papales, donde ya venía la orden de exterminar pueblos enteros. Y así fueron muchos pueblos exterminados, como los cuáqueros, los valdenses, los cátaros y muchos otros pueblos que se oponían a las doctrinas de Roma y finalmente eran eliminadas. Estamos hablando de Roma papal. En ese contexto, ese periodo se da del 538 después de Cristo al 1798. ¿Por qué se fecha 1798? Porque la profecía así lo decía. La profecía, tanto en Daniel 7 como en Apocalipsis 12 y en Apocalipsis 13, habla de 1260 días. Solo que
En Daniel 7 se lo presenta como tiempo, tiempos y medio tiempo. Tiempo en la Biblia se traduce como un año. Luego en Apocalipsis 12 se habla de los 1260 días. Día profético, como dice Números 4, y Ezequiel 14 es un día por año. Y en Apocalipsis 13 se habla de 42 meses. Usted agarra 42 por 30 y le da 1260 días. ¿Qué es lo que estaba sucediendo realmente? Estaba el dominio del papado, estaba toda la persecución sobre los creyentes, estaban las matanzas, estaban todas esas cosas que todos los mártires de la Edad Media enfrentaron. En ese contexto, dice el versículo 21, veía que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Aparentemente el mal estaba triunfando, aparentemente esta fuerza no tenía control. Aparentemente ellos estaban derrotando a los creyentes. Y dice el versículo 22, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Por eso es que el pueblo adventista ubica en 1844 el juicio a la iglesia, el juicio de los santos. Es importante. Y no está mal ubicado. ¿Por qué no está mal ubicado? Porque definitivamente recién en 1844 ha caído el imperio de Roma papal, que cae en 1798 bajo la bota de la Revolución Francesa, Napoleón y Alexander Berthier. Inmediatamente que pasa este evento de la gran tribulación de los 1260 años de persecución, el versículo 22 dice que en ese momento en que el 21 dice, él estaba viendo que el cuerno hacía guerra, el cuerno vencía a los santos, los quebrantaba, el cuerno hacía una serie de cosas. En ese momento entonces, pasado ese tiempo, hablemos de los 1800, vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Obviamente, ahí podemos identificar a Dios, ¿verdad? No que Dios sea un anciano, sino que es la representación que da la Biblia. Cuando se está dando el dominio papal, cuando se está dando la gran persecución, cuando se está dando todo esto, al finalizar el periodo de 1798 y comenzando los 1800, el anciano de días viene y da el juicio a los santos del Altísimo. Llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Inmediatamente que ellos reciben el reino, obviamente está hablando de el juicio, la vindicación de los santos a través de la sangre del Cordero. Recuerden que el juicio, la garantía del juicio es la sangre de Cristo. ¿Y por qué reciben el reino? Porque es después de ese periodo que Cristo viene. Ahora, note lo que dice el versículo 23. Dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino de la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos. ¿Por qué sería diferente este reino? Porque este reino tendría características que los otros no tuvieron. Aunque los otros reinos enfrentaron al pueblo de Dios, pero no pretendieron ser el pueblo de Dios, como el caso de Babilonia, los medos persas, los griegos. En el caso de Babilonia estaba Daniel, estaban los hebreos, los 3 jóvenes hebreos. El pueblo de Israel tenía relaciones con ellos, aún exiliados. Igual todavía Daniel alcanza a ver al imperio de los medos persas, que es donde se da el evento de Daniel en el foso de los leones. En el caso de los medos y persas tenemos que se dieron una serie de apoyos a la labor de Nehemías y de Esdras en la reconstrucción de las ruinas del templo. Tiempos de Zorobabel. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Que luego de la caída del imperio romano papal en 1798, tras ese tiempo se levanta el juicio, el
viene el anciano de días al juicio y nos ubicamos en 1800. Podemos utilizar Daniel 8:14, claro que sí, ese será tema de otro día, porque Daniel 8:14 lo dice más exactamente. Daniel 8:14 establece más exactamente 1844 como el inicio del juicio a favor de los santos. Ahora, ¿por qué a favor de los santos, mi querido hermano? Porque es en este juicio donde tenemos un intercesor de lujo. Tenemos un representante de lujo, Cristo Jesús. Y está a favor de nosotros porque su gracia, sus tesoros, están disponibles para todo aquel que crea. Dice la visión en el versículo 23, vino el anciano de días, se le dio el juicio a los santos del Altísimo y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Qué maravillosa, qué visión, qué hermoso. El juicio lo reciben los santos, es a favor de ellos y ellos están siendo coronados. Note lo que dice el versículo 24. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a los 3 derribará. Finalmente, mi querido hermano, Daniel explica, se le explica a Daniel que esos cuernos son reinos. Son reinos. Y que durante ese tiempo, al final de ese tiempo, viene el poder, viene un poder que se impone al resto. Estamos hablando de el papado, mis queridos hermanos. Ahora nota el versículo 25. Hablará palabras contra el Altísimo. Hablará palabras contra el Altísimo. Una de las características de este enemigo del pueblo de Dios es la blasfemia. Hablará palabras contra el Altísimo. Y a los santos del Altísimo quebrantará. Esas 3 características las hemos visto. Hay 3 características que presentan el imperio romano papal que iba a desarrollar previo al juicio. Número 1, blasfemias. Blasfemias tales como cuando se dice que el Papa es el representante de Cristo en la tierra, cuando se dice que el Papa es Cristo encarnado, como lo dijo John Gibbons, o como lo dijo la encíclica de 1870, que el Papa es infalible. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que el juicio se da inmediatamente de la caída del imperio romano papal. A los santos del Altísimo quebrantará, pensará en cambiar los tiempos y la ley. 3 características. A los santos del Altísimo quebrantará. Obviamente, mi querido hermano, esto sucedió con la famosa Santa Inquisición y otras miles de persecuciones, masacres. Entre esos quebrantados está Juan Hus, Jerónimo, Zwinglio. Algunos lograron escapar, otros su fe fue llevada y probada hasta la hoguera. Hablará palabras contra el Altísimo. 1, 2, a los santos del Altísimo quebrantará. Y 3, pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y especialmente cuando se da el cambio del día de reposo, del sábado al domingo. Resumamos rápidamente lo que hemos aprendido hasta acá. El ángel anuncia que la hora del juicio ha llegado. También inmediatamente Pedro dice, es tiempo de que el juicio inicie en la casa de Dios. También hemos aprendido que a Juan se le da la orden de medir el templo y los adoradores. ¿Qué es lo que nosotros descubrimos entonces, mis queridos hermanos? Descubrimos que tenemos que el juicio, la primera parte del juicio que abarca a los creyentes, se está dando en ocasión de los años 1800 en adelante. Porque si el papado romano cae en 1798, como lo hemos visto, 1800 es el siglo que abre la puerta al inicio del juicio de los creyentes. Porque ahí lo dice el texto, que cuando se da todo esto, el versículo 22, hasta que vino, esa frase, hasta que vino, está explicando que luego de la tribulación de los 1260 años,
luego de eso, del dominio del papado, de la Inquisición, hasta que vino el anciano de Días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Ahora, acá la Biblia nuevamente hace énfasis, un juicio a los santos. Como Pedro lo dijo, inicia por la casa de Dios. Como Juan se le dijo, mide el templo y los adoradores. Siempre la Biblia presenta que la primera fase del juicio es a creyentes, mi querido hermano. Porque Pablo dice en 2 Corintios 5:10, es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. No existe manera de que usted y yo, aún en la iglesia, no vamos a ser juzgados. Todos vamos a ser juzgados. Obviamente nosotros tenemos al garante y por eso el título del tema es Juicio a favor de los santos. ¿Cómo es posible que usted me diga que hay un juicio a favor? Claro que hay a favor. ¿Por qué? Porque el juicio presenta la solución. ¿Por qué se juzga a los santos ahora? Porque ellos tienen la posibilidad de ser perdonados. Ellos tienen la posibilidad de ser limpiados. Ellos tienen la posibilidad de recibir perdón. ¿Por qué? Porque en esta parte del juicio hay un mediador, hay un abogado, hay alguien que está a favor de los santos. Es Cristo Jesús. Es una excelente noticia. Por eso dice el versículo 25, este poder hace tres cosas. Habla blasfemias contra Dios. También dice la palabra de Dios, quebranta a los santos del Altísimo. ¿Cuántos años de persecución, de dominio papal? ¿Cuántos años, hermano, de matanzas? ¿Cuántos años hubieron? Y finalmente cambiará los tiempos y la ley. En la Biblia el día se cuenta de tarde a tarde. Fue el Imperio Romano el que estableció que el día inicia a las 12 de la noche. También la palabra de Dios dice, a los santos del Altísimo quebrantará. Ya hemos hablado de todos los mártires de la Edad Media. Incluso Apocalipsis nos habla de las almas que claman de manera simbólica. Recuerde que los muertos nada saben, pero la sangre derramada exige justicia, así como también la exige el caso de Abel, dice el primer justo, cuando Dios habla con Caín y le dice, la sangre de tu hermano clama desde la tierra. ¿Qué es lo que estamos viendo, mis queridos hermanos? Que inmediatamente a esto, inmediatamente que este poder habla palabras contra el Altísimo, quebranta, todo eso lo hizo en esos 1260 años. Inicia el juicio, el versículo 26. Si el 25 es de 538 a 1798, el versículo 26 tiene que ubicarse a partir de 1800. Entonces no estamos lejos como pueblo adventista cuando nosotros decimos que el juicio se da en 1844. ¿Por qué no estamos lejos, mi querido hermano? Porque efectivamente, recién en 1798 había caído el Imperio Romano Papal a manos de Alexander Berthier y Napoleón. ¿Es correcto bíblicamente entonces situar el juicio en 1800? Claro que sí. Y más específicamente cuando Daniel 8:14 habla de las 2300 tardes y dice, y el santuario será purificado. Daniel asocia la purificación del santuario con el juicio. Mis queridos hermanos, la Biblia no se contradice. Cuando nosotros como adventistas del séptimo día decimos que 1844 es el inicio del juicio, es porque estamos haciendo referencia al marco profético. El marco profético es 1260 años de persecución y luego el juicio. Así que cuando nosotros fechamos 1844, estamos en el tiempo que da Daniel. Daniel habla de 1800 en adelante. Qué buena noticia es esta, porque quiere decir que el juicio, actualmente está el juicio. Pero ¿cuál es la ventaja ahora?
como lo dice el título. Tenemos un abogado, tenemos un mediador. La ventaja que si es juzgado usted en esta parte del juicio es porque a favor suyo hay un amante salvador. La sangre de Cristo está a su favor. Note lo que dice, sigue diciendo acá el versículo 26, se sentará el juez. ¿Quién es el juez? Vamos a Juan 5, 22. San Juan el capítulo 5 y el versículo 22. Dice la palabra de Dios, San Juan 5, 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Se sienta Cristo Jesús a juzgar. Ahora, ¿conviene que Cristo nos juzgue actualmente? Claro que sí. Porque hoy no solo es juez, hoy es un abogado, hoy es su amigo. Así que la buena noticia del juicio es que usted tiene un amigo que está a su favor. Primera de Juan, el capítulo 1. Primera de Juan, el capítulo 1, versículo 9. La palabra de Dios lo explica. Y dice Primera de Juan 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. En esta parte del juicio la confesión tiene un perdonador. En esta parte del juicio tenemos un fiel y un justo, que es el sustituto. Así que el juicio a los santos es excelente noticia. Que usted sea juzgado en esta parte es lo mejor que nos puede pasar. Obviamente, claro, como dice acá, confesando, reconociendo que no somos simplemente seres pecadores y que necesitamos un Salvador. Al recibir a Cristo, al ser juzgado, a nuestro favor, el Hijo coloca su sangre y somos redimidos. Por eso el juicio es a favor de los santos. Por eso el título dice, juicio a favor de los santos. Porque el juez es Cristo, tu mejor amigo, tu Salvador. Tenemos un juez maravilloso. Y lo dice el versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo el justo. Tenemos un abogado, juez y abogado. ¿Qué le parece? No puede ser mejor regalo. Hoy en día los comercios hablan de combo, ¿verdad? Bueno, pero vamos a usar esa figura de combo, algo y algo, y aquí tenemos el mejor combo. La mejor oferta, mi querido hermano. El juez es su amigo y el abogado es su amigo. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es justo para limpiarnos de toda maldad. La justicia de Él se pone a favor del que confiesa. Si confesamos nuestros pecados, dice Juan, abogado tenemos con el Padre. Y él delante del Padre dice, bueno, él confesó, él ha venido al juicio, él confesó y recibe perdón porque yo soy justo, porque él cumplió los requisitos de la santa ley de Dios, la perfección que Dios estaba eligiendo. Así que, mi querido hermano, son excelentes noticias. Después de un periodo triste y oscuro, como es el versículo 25, el poder romano papal hablando blasfemias, sustituyendo a Cristo como Salvador. Recuerden que la profecía dice que el papado echaría por tierra la verdad. Daniel 9, 10 y 11 hablan de que el santuario sería pisoteado.
luego de ese periodo oscuro, donde los santos fueron quebrantados, donde se cambió los tiempos y la ley, se inicia el periodo de esperanza en 1800. Cuando dice el Señor en el versículo 26, pero se sentará el juez. Ese pero cambia la imagen. Viene el juez, le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Hermano, definitivamente que el inicio del juicio es el inicio de la victoria final del pueblo de Dios. Claro, es un juicio solemne, no estamos diciendo que es un pase automático. Nosotros como hijos de Dios debemos de tener un corazón contrito, pero recuerde lo que dice el Salmo 51. Al corazón humilde y contrito tú no desprecias, oh Dios. La buena noticia es que si como el publicano reconocemos esta mañana nuestro pecar, reconocemos nuestros errores, reconocemos nuestra condición pecaminosa, por mucho pecado que haya en nuestros registros, el juez y abogado nos limpia y nos declara salvos. Así que, mi querido hermano, no le recomiendo la otra parte del juicio, porque la otra parte del juicio es el juicio no a los santos, el juicio a los rebeldes. Esa es otra parte de otro tema que lo vamos a ir viendo adelante. Pero esta mañana nos quedamos con el versículo 27 que dice, el reino entonces, el dominio y la majestad de los reinos debajo del cielo son dadas al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno. Todos los dominios le servirán y obedecerán. Y como todo buen pasaje bíblico, termina ahí la visión de Daniel, en victoria. Mi querido hermano, el tiempo se nos ha ido. Este es un tema precioso. Apenas tuvimos una vislumbre. Los invitamos a que esta mañana acepte a Jesucristo como su juez y salvador. Y que sepa que el juicio es a favor suyo. Si tan solo confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad. Dios los bendiga. Hasta la próxima. Holan 7 Internacional presentó su programa La Biblia Responde, dirigido por el pastor Joel Espino, programa que te ayudará a responder inquietudes y dudas sobre las Sagradas Escrituras y te ayudará a transformar tu vida. Holan 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando.